9 de julio de 2018, Broad Peak, Pakistán, 24.000 pies. Rick Allen era el mejor alpinista de Gran Bretaña, con 40 años escalando las montañas más mortales del mundo. Sus compañeros vieron su linterna moverse en la pendiente, con viento fuerte y oscuridad total. Entonces, de repente, su luz desapareció, parpadeó y se apagó. Rick Allen desapareció en el acantilado helado del Himalaya. Su compañero subió hasta el lugar, pero no había huellas, sonido ni señal. Rick estuvo allí solo, herido o tal vez muerto, sin cuerda, radio ni refugio. A una altitud donde el cuerpo empieza a apagarse en horas, eso fue hace 36 horas. Bienvenido al extremo. Rick Allen no temía a las montañas. A los 33 años, una avalancha en el monte Makalu lo arrastró cuesta abajo. Su compañero vio cómo su cabeza se abría. Aunque suena aterrador, quienes lo conocían casi no lo mencionan. Rick Allen no sabía que lo llamarían el mejor alpinista del Reino Unido. Nadie lo conocía, ni que eso lo llevaría a este terrible momento. Creció en Inglaterra en 1954. Su padre, amante de las colinas escocesas, lo llevó de niño a las tierras altas de Escocia. Viajes familiares sencillos, del tipo que la mayoría de los padres hacen una vez y guardan como un buen recuerdo. Pero esos viajes formaron a Rick. Ingresó al club de montañismo en su primera semana universitaria. Un compañero que escaló con él desde el inicio recordó que Rick siempre era el último en querer regresar y el que quería mirar un poco más. Durante 4 décadas, Rick escaló a un nivel que la mayoría de los escaladores profesionales nunca alcanzan y enfrentó situaciones que habrían terminado con la mayoría de las carreras. Sandy Allen, su amigo cercano y compañero en muchas expediciones, notó que Rick a veces se adentraba en territorios. Eso ponía nervioso a Sandy porque él creía que Dios lo estaba cuidando. A los 29 años pasó 12 días escalando una nueva ruta en la cara sur del Ganesh Shamal, Nepal, sin apoyo. Se quedaron sin comida ni combustible antes de bajar, pero él siguió adelante de todos modos. A los 31 años, él y su compañero pasaron 6 días y 5 noches en cuevas de nieve, abriendo una nueva ruta. En la cara sur del Pomori, una montaña de 23.000 pies sin oxígeno suplementario, la llamaron la Ruta Escocesa. A los 36 años, hizo la primera ascensión británica al Kantengri, la montaña más peligrosa de Kazajistán, con 23.000 pies de altura. A los 38 años estuvo en la cima del Dhalagiri, la 7ª montaña más alta del mundo, con 26.795 pies. Por una nueva ruta, puedo continuar. Cuando Rick Allen llegó al campamento base del Broad Peak en junio de 2018, tenía 40 años de experiencia y ya había demostrado que podía sobrevivir donde otros no. Él sabía exactamente cuáles eran sus límites, o al menos eso creía. Broad Peak está en la cordillera del Karakorum. Es la 12ª montaña más alta del mundo con 26.410 pies y 2 detalles interesantes. Su arista cimera mide unos 6.000 pies de ancho, de ahí su nombre, y su clima es casi igual al de su vecina K2, la 2ª montaña más alta y mortal del mundo. En el verano de 2018, las condiciones en el K2 fueron catastróficas durante 3 semanas. Tormentas constantes azotaron la cordillera del Karakorum, la nieve caía sin cesar y las rutas quedaban ocultas bajo la acumulación. Varias expediciones cancelaron sus planes de llegar a la cima, mientras que otras permanecieron en el campamento base durante semanas viendo cómo la nieve caía sobre las montañas. Habían viajado por el mundo para escalar, y una de esas expediciones fue con el equipo de Rick. Llegaron al campamento base de Broad Peak en junio de 2018. Con el ambicioso plan de escalar una nueva ruta por la cara suroeste. Eran 4 alpinistas, Rick, Sandy Allen, el instructor polaco Kacper Tykiel y el checo Stanislav Berba. Semanas de intensas nevadas cargaron la cara suroeste de nieve. Como las condiciones no eran buenas, tomaron una decisión inteligente. Intentarían la ruta normal en su lugar, solo como una forma de subir en la montaña, poner a prueba sus cuerpos y mantenerse listos. Para el 7 de julio, Rick y su equipo llegaron al campamento 3 último antes de la cumbre, a 22.600 pies de altura. El plan era pasar la noche, evaluar y subir a la cumbre al día siguiente, pero los vientos fuertes y el mal clima lo hicieron imposible.
Sandy canceló su intento a la cumbre y decidió bajar, dejando solo a Rick, Catspur y Stanislav en el campamento 3. Y en la tarde del 8 de julio, Rick decidió que iría por la cumbre esa noche. Cuando les dijo a los otros escaladores, Catspur le dijo de inmediato a Rick que él no iría. El equipo había acordado hacer cumbres solo si había condiciones perfectas, pero el clima no lo era. Catspur se quedó en su tienda, pero Stanislav decidió seguir a Rick. ¿Cuántas veces puedes escalar con uno de los mejores montañistas de Gran Bretaña? No puedes rechazar eso. Stanislav también se detuvo tras una hora de intentar la cumbre, ya que el clima empeoraba. Miró a Rick y le dijo directamente que esto era demasiado peligroso y que debían regresar, pero Rick siguió adelante, completamente solo. Escaló de noche y en total oscuridad a más de 22,000 pies de altura. Cada respiración era insuficiente, cada paso lo agotaba y arriba la cima que buscaba. A las 6 p.m. El 9 de julio de 2018, tras casi 22 horas de escalada, Rick Allen llegó solo a la cima del Broad Peak. Lo había logrado. Era su 26,000 pies sin oxígeno suplementario, un logro especial. Tomó aire, luego bajó rápido antes de que cambiara el clima. Ya no había razón para quedarse. Lo difícil había pasado. Todo lo que le quedaba era llegar a casa. Pero bajar el Broad Peak no es fácil a 25,000 pies. Broad Peak no es una pendiente suave. Es un paisaje accidentado de enormes paredes de hielo y rocas gigantes apiladas unas sobre otras. Y entre ellas hay grietas profundas, lo suficientemente anchas como para tragarse a una persona entera y dejarla caer cientos de pies directamente dentro de la montaña. Aquí no hay margen para errores, pero en buenas condiciones, con un compañero y de día es sencillo. Rick no tenía ninguna de esas cosas, y después de 22 horas de escalada continua, su cuerpo ya no daba para más. Había superado montañas más difíciles, su cuerpo sabía actuar, bajó en la oscuridad. La forma en que un hombre se mueve cuando 40 años de memoria muscular hacen el trabajo que su cerebro agotado ya no puede hacer. Aproximadamente 30 minutos después de comenzar su descenso, sucedió. Avanzaba despacio con el piolet clavado arriba y los pies buscando hielo abajo. Al siguiente paso, su pie pisó el borde de una roca y solo halló aire y oscuridad. Antes de parpadear, las laderas heladas del Broad Peak pasaban rápido frente a su rostro. Su cuerpo daba volteretas, giraba, completamente fuera de control. En algún lugar en el fondo de su mente había un solo pensamiento. Esto es todo. Rick cayó 30 metros desde la pared de hielo, y luego se deslizó 400 metros por el Broad Peak, hasta detenerse al chocar con un bolsillo de nieve profunda. Vio negro y escuchó silencio. El mejor alpinista desconocido de Gran Bretaña yacía boca abajo en la nieve, a 7,300 metros, sin que nadie lo supiera. En el campamento 3, Catspur y Stanislav observaban sus luces frontales desde sus tiendas. Siguieron el ascenso de Rick todo el día, y durante el descenso vieron cómo la luz desaparecía rápido en una hondonada. Esperaron su regreso. Stanislav se puso su equipo y subió, ya que del otro lado no salió. Al llegar, la nieve seguía intacta. No había huellas ni sonido, solo el viento, ninguna señal de que Rick estuviera ahí. Volvió a la tienda confundido por lo ocurrido. Por horas, 2 escaladores experimentados permanecieron en una tienda a 22,600 pies, observando una pendiente inmóvil y preguntándose, ¿dónde estaba Rick? O ambos. Él estaba herido en la pendiente, sin poder moverse, o había caído por un borde mortal, y ellos no sabían cuál opción era. La mañana del 10 de julio, con la pendiente aún silenciosa, Catspur y Stanislav enfrentaron una decisión imposible. ¿Esperas a un hombre que quizá ya esté muerto, o aceptas lo que la evidencia frente a ti te está diciendo y bajas a salvo? Decidieron tomar un punto intermedio. Empacaron su propio equipo, pero dejaron la tienda de Rick montada con su saco de dormir y ropa de repuesto. Su comida, todo exactamente como lo necesitaría si de alguna manera lograba regresar tambaleándose por esa pendiente. Bajaron exhaustos y pidieron ayuda. Al contárselo a Sandy quedó devastado, pero no podía hacer nada más. Su equipo emitió un informe de que Rick Allen estaba oficialmente desaparecido y se presumía muerto, pero lo que no sabían era esto.
Horas después de caer y deslizarse, Rick abrió los ojos. Estaba boca abajo en la nieve a 24,000 pies. No sabía dónde estaba, no sabía cómo había llegado ahí. Tocó su rostro y su guante salió empapado de sangre. Se tocó la cabeza, la linterna y la mochila ya no estaban. Intentó recordar lo sucedido, pero los detalles seguían llegando desordenados. Como en un sueño, no podía unirlos. Cuando Rick chocó con ese bolsillo de nieve, su cerebro golpeó fuerte su cráneo. Ese tipo de impacto causa una lesión cerebral traumática moderada, borra la memoria y altera el juicio, pero ese era solo la mitad del problema. El cerebro usa más oxígeno que cualquier otro órgano. Rick estaba a 24,000 pies, donde el aire tiene la mitad del oxígeno que en el suelo. Su cerebro ya estaba funcionando con poco oxígeno antes de la caída, y ahora estaba lesionado. Además de eso, cuando un cerebro ya lesionado se queda sin oxígeno al mismo tiempo, el daño es mucho peor. Rick se levantó de ese montón de nieve y se sacudió. El protocolo inteligente era quedarse exactamente donde estaba y cavar un hoyo en la nieve para conservar el calor y esperar a que amaneciera. Se levantó y caminó solo en la oscuridad, sin luz, agua ni refugio. Al amanecer, Rick estaba en el lugar equivocado, a unos 300 metros de la ruta segura a casa. Imagina que estás en un campo y tu puerta está a 300 metros a la izquierda. Imagina estar a 7,300 metros donde un error era mortal y Rick enfrentaba su tercera batalla, el agua. A esa altitud, el cuerpo pierde agua más rápido que en casi cualquier lugar. Cada respiración elimina humedad de los pulmones. Rick ya había estado escalando durante 22 horas antes de la caída. Estaba desesperadamente sediento porque no tenía agua. Su sangre se estaba volviendo más espesa, su corazón trabajaba más y tenía una herida abierta. Menos oxígeno llegaba a un cerebro que casi no funcionaba. Peores decisiones significaban más tiempo expuesto en la montaña. Más tiempo expuesto en la montaña significaba más deshidratación. Más deshidratación significaba menos oxígeno para un cerebro ya lesionado, una y otra vez empeorando cada hora. De pronto, él vio formas extrañas en la oscuridad, escuchó sonidos sin origen y se movió hacia cosas inexistentes. Al alcanzarlas, sentía que entraba y salía de un mundo de sueños, como si alucinara. Eso era lo último que necesitaba y la primera señal de que su cerebro casi se rendía. Según científicos que estudian la supervivencia en estas condiciones, un alpinista sin refugio a esta altitud, con frío y heridas, tiene cerca de 12 horas antes de colapsar. Rick Allen llevaba más de 20 horas ahí. Según la lógica y la ciencia, debió morir alrededor de las 8 a.m. del 10 de julio. Fuhrman, un cocinero en la base del Broad Peak, escaneaba las laderas superiores con un telescopio, como a veces hace el personal del campamento base. A unos 25,000 pies lejos de la ruta normal de descenso, vio algo extraño en la nieve. Él asumió que era una mochila abandonada. Los alpinistas dejan equipo durante los descensos. No era algo inusual. Estaba por irme, pero al mirar de nuevo corrí al campamento más cercano pidiendo ayuda, ya que la forma no era una mochila, sino que se movía. Fuhrman fue el primero en llegar al campamento base del K2, que está a pocos kilómetros del Broad Peak, y era el más cercano para él. En ese lugar, el joven operador de drones polaco Bartek Bargio se preparaba para algo histórico. Su hermano Andrzej planeaba convertirse en la primera persona en la historia en esquiar desde la cima del K2. Bartek estaba ahí para grabarlo. Pero entonces alguien más requería su dron. Solo había un problema. El dron que tenía era un DJI Mavic Pro, un dron para consumidores. La altitud máxima de vuelo era 16,400 pies. Rick Allen estaba a 25,000 pies. Por suerte para Rick, Bartek llevaba meses modificando el software del dron para expediciones de gran altitud. Hackeó el firmware para quitar las restricciones de altura del fabricante y lo descubrió. Guardar las baterías calientes en el bolsillo antes del vuelo marcaba la diferencia entre que el dron alcanzara altitud o cayera. Había llevado esta máquina más alto que cualquier dron de consumo que hubiera volado antes, y aunque 25,000 pies estaba más allá de cualquier cosa que hubiera intentado, de todos modos lo lanzó. El dron superó su altitud recomendada, llegando a donde el aire era tan delgado que sus hélices casi no generaban sustentación.
La única barrera a esa altitud eran las baterías. Hice todo para mantenerlas calientes y solo quedaba esperar que fuera suficiente. Contra todo pronóstico, su dron alcanzó los 25,000 pies donde estaba la mochila, y por la cámara vieron lo que hizo huir a Furman. Gritando, acurrucada en la nieve, a 1,000 pies de las rutas normales, había una figura negra, boca abajo y completamente inmóvil en la nieve, como algo con lo que la montaña ya había terminado. Era Rick. Los que veían la transmisión en vivo guardaron silencio. Bartek expresó lo que todos pensaban. Veían a un hombre muerto, pero cuando iba a girar el dron, Rick se movió. El campamento base celebró. Estaba vivo. Cada semana en Patreon comparto algo nuevo. Un video exclusivo, un análisis o una historia personal que no publico en YouTube. Únete a mi comunidad extrema en Patreon para ver el detrás de cámaras. Nos vemos ahí. Rick no sabía que esto ocurría. Aún entre la conciencia y el sueño, escuchó un sonido ajeno a la montaña, mecánico, zumbante, desde arriba de su hombro derecho. Aunque estaba agotado y su mente nublada, alzó la vista hacia algo incomprensible. Un pequeño objeto zumbante en el cielo sobre él, con luces verdes parpadeantes, flotaba sobre Broad Peak, como algo sacado de un sueño. Tras 36 horas de oscuridad y alucinaciones, dudaba de lo real, pero algo ancestral surgió en él y le dijo: «Alguien sabe que estoy aquí». En ese momento, la mayoría de los operadores de drones simplemente registrarían la posición de Rick para los rescatistas y dejarían que ellos se encargaran. Pero Bartek no se detuvo ahí. Rick estaba en una sección muy peligrosa de la montaña. Un paso en falso lo enviaría ya sea a una de esas grietas profundas en el hielo o lo haría caer por completo por la ladera. Cuando los rescatistas llegaran a las últimas coordenadas, él ya podría estar lejos. Por eso Bartek voló el dron alejándose de Rick. Deliberadamente, ni hacia arriba ni hacia abajo, como diciendo: «Ven por aquí». Rick era un hombre que ya no podía planear, razonar ni orientarse. Mientras veía moverse el dron, hizo lo único que sus circuitos cerebrales le decían hacer. Lo siguió, paso a paso, por terrenos montañosos que lo habrían matado si hubiera estado solo. El dron iba guiando, Rick iba siguiendo. 3 alpinistas subían desde el campamento 3 para reunirse con él. David Roski, estadounidense que dejó su oportunidad en el K2 para ayudar en el rescate. Frederick Strong, un montañista sueco que ya había sobrevivido a una temporada mortal en el K2, y Tenji Sherpa, uno de los guías de gran altitud más experimentados en la montaña. Obtuvieron las coordenadas GPS de Rick mediante el dron y sabían su ubicación exacta, cerca de las 7:30 p.m. El 10 de julio Rick y el equipo de rescate se reunieron en la ladera de Broad Peak. Tenía la cara llena de sangre seca y los pies con signos iniciales de congelación. Su coordinación estaba completamente perdida según todos los cálculos médicos disponibles. No debería estar de pie, pero seguía vivo. Paso a paso, con mucho cuidado. En la última luz de la tarde en el Karakorum, 3 alpinistas guiaron a Rick de regreso a salvo. Llegaron al campamento 3 en la oscuridad. La mañana siguiente inició el descenso final. Y el 12 de julio, 4 días tras su intento en solitario, Rick llegó al campamento base. Sufrió cortes en la cara y dedos de los pies muy fríos, pero sin daño permanente en órganos. De alguna manera, contra todo pronóstico, estaba bien. ¿Fue un milagro médico o simplemente un milagro? El 14 de julio Rick fue evacuado en helicóptero y en 2 semanas ya estaba de regreso en casa, a salvo en Escocia. Al investigar esta historia tenía la misma duda que tú. ¿Por qué Rick Allen siguió solo si sus compañeros se detuvieron? El clima era malo y no podía pedir ayuda. No tenía sentido. En 1983, un psicólogo llamado Martin Seligman identificó un patrón que llamó dominio aprendido. Si alguien supera repetidamente situaciones peligrosas o difíciles, el cerebro no solo registra el éxito, sino que genera una convicción personal profunda, que dice: he estado aquí antes, sé cómo termina esto. Cada peligro que Rick Allen superaba ileso reforzaba esa idea. Mientras otros retrocedían cautelosos, el cerebro de Rick hacía lo opuesto. En una entrevista tras el rescate, Sandy, su compañero más cercano, dijo: «A menudo insistíamos en llegar a la cima.
con Rick creyendo que estaría bien, ya que Dios lo cuidaba. Rick Allen sobrevivió porque la fe y la experiencia le decían que estaría bien. El siguiente escalador, Brad Gobright, también decidió igual. Sabía todo sobre seguridad y hasta la enseñó a un compañero el día anterior. Esa noche se saltó una revisión básica a 15 metros del suelo. Esto es lo que pasó después.